Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy voy a presentaros el segundo episodio de la campaña de Alejandro Magno, en el que reconstruiremos su viaje a la frontera iliria desde los Balcanes. Buscaremos sobre el mapa la ciudad de Pelión de la mano de los historiadores más prestigiosos, y recrearemos todas las fases del asedio, la trampa de Clito y Glaucias, la misión de aprovisionamiento de Filotas, el cruce del río y el asalto final. Sacad las palomitas del microondas porque es hora de hablar de historia. Tras la campaña de los Balcanes contra tracios, tribalios y getas, Alejandro tuvo que atender la otra frontera de su reino, donde amenazaban los siempre peligrosos ilirios. Este parecía haber sido su objetivo desde que partiera de Anfípolis, ya que la noticia de la revuelta de Glaucias y Clito le llegó cuando estaba en tierras de los agrianos y los peonios. Es decir, que no estaba volviendo a Macedonia por la ruta normal, sino que se encontraba probablemente camino de Iliria, bordeando su frontera noroccidental. En concreto, Clito, hijo de Bardilis, había capturado la ciudad de Pelión, en la frontera con el reino de Alejandro, y Glaucias, rey de los Taulancios, se le había unido más tarde. La información relativa a este último dudo que Alejandro la tuviera en aquel momento, y creo que Arriano se está adelantando a los acontecimientos. Glaucias aún no había intervenido, y de hecho, su entrada en escena sorprende a los macedonios y frustra sus planes durante el asedio. Por si fuera poco, Alejandro fue informado de que los autariatas, otra de las tribus ilirias, pensaban atacarle de camino a su objetivo. En este caso le vino muy bien la ayuda de Lángaro, rey de sus aliados agrianos, que se ofreció a cortar el problema de raíz para evitar males mayores. Con el consentimiento de Alejandro, Lángaro invadió sus tierras, capturó a todos los que pudo y se hizo con un considerable botín, neutralizando así la amenaza. Como recompensa, Alejandro le ofreció la mano de su hermanastra Cinane, pero el rey de los agrianos enfermó y murió antes de llegar a Pella para reunirse con ella, así que no tuvo ni chica ni final feliz. Según la teoría del profesor Nemanja Vučić de la Universidad de Belgrado, el incidente con los autariatas habría sido una excusa del finado Lángaro para saquear sus tierras. Primero, porque él mismo les describe a Alejandro como la tribu más pacífica de la región, y por ello afirmaba no saber ni cuántos guerreros tenían. Segundo, porque Alejandro había dado instrucciones de ponerse en marcha, y no pensaba hacer nada contra esos autariatas, ya fuera porque no se creyó la información o porque le daba igual. Tercero, porque si los agrianos se bastaron para despacharles, ¿de dónde habían sacado la gran idea de enfrentarse al todopoderoso ejército macedonio? Y cuarto, porque si aún no habían abandonado sus tierras cuando Lángaro les atacó, ¿cómo hubieran llegado a tiempo de interceptar la columna de marcha de Alejandro que ya había partido? Vučić señala a Ptolomeo como el culpable de esta falsa historia, que en realidad solo aportaba una causa noble para justificar este saqueo sin provocación, autorizado por Alejandro. De todas formas, esto no es más que una teoría, y como tal nos la podemos creer o no, así que voy a aprovechar para lanzaros una pequeña encuesta. ¿Fue Lángaro un héroe o un villano en su intervención contra los autariatas? Decidme en los comentarios y juzguémosle gratuitamente, ahora que no puede defenderse. Volviendo con Alejandro, el historiador moderno Nicholas Hammond llena el vacío de Arriano sugiriendo que su hoja de ruta le llevó desde Sofía, en territorio agriano, hasta Stobi, atravesando toda la región de Peonia. Desde allí, retomando ya con la fuente clásica, siguió el curso del río Erigón, que hoy día se llama Cherna, hasta llegar a Pelión. Pelión, también llamada Pelio según la traducción, no sabemos dónde demonios estaba, pero en cualquier caso, el río Erigón les habría dejado en las proximidades de Heraclea Lincestis, antes de alcanzar su destino. ¿Qué ruta tomaron desde ahí? Lo sabremos en cuanto hayamos encontrado el campo de batalla, que es lo que vamos a tratar de hacer a continuación. Sin duda mi parte favorita en lo que a reconstrucciones se refiere. Los dos testimonios clásicos que nos aportan pistas sobre la localización de Pelión pertenecen a Arriano y a Tito Livio. Esto es lo que nos dice Arriano en su Anábasis. Estaba rodeada de montañas, estaba situada junto al río Eordaico, y la única vía de retirada hacia Macedonia era un estrecho paso boscoso entre el río y las montañas, con un ancho equivalente al de 4 hombres en su parte más angosta. Y esto es lo que nos cuenta Tito Livio hablando de la Segunda Guerra Macedónica, relativo a la campaña de Sulpicio Galba. El cónsul tomó Pelión después de asediar Celetrum y antes de regresar a Apolonia, donde había comenzado su expedición, así que Pelión estaba situada entre ambas ciudades. También nos dice que se encontraba en una posición ideal para llevar a cabo ataques contra Macedonia, por lo que debía de hallarse en la frontera.
Como veis, la información de Arriano es demasiado ambigua sobre el mapa como para encontrar nada, pero la de Tito Livio al menos nos permite cercar el área geográfica donde se hallaba Pelión. Remitiéndome a la investigación que hice hace ya casi 2 años, la primera localización de peso fue la sugerida por William Leake en 1835, en el tercer volumen de su libro sobre viajes en el norte de Grecia. Para él no existía duda alguna de que el estrecho paso mencionado por Arriano era el paso de Changón, en la frontera entre Albania y Grecia, y a partir de esa identificación sugirió Plasé o Pollán como los lugares más probables para Pelión. Ambas localizaciones cumplían tanto los requisitos de Arriano como los de Tito Livio, pero carecían de evidencias arqueológicas. A pesar de ello, su teoría fue inmediatamente adoptada por George Grote en el 12º volumen de su Historia de Grecia de 1856, y esta ubicación poco a poco se fue convirtiendo en algo universalmente aceptado. De hecho, si buscáis en internet reconstrucciones del asedio de Pelión, vais a ver que los mapas son esquemas topográficos que cuadran casi a la perfección con Pollán. En concreto, se suele utilizar mucho la de Theodore Dodge, imagino que porque sus derechos de autor están ya vencidos. En fin, que el mundo era un lugar feliz porque todo hijo de vecino sabía dónde se encontraba Pelión, hasta que llegó Nicholas Hammond y propuso un lugar alternativo, respaldado por arqueólogos albanos. En su artículo de 1974 para el Journal of Roman Studies, propuso la colina fortificada de Gorice como el lugar de Pelión. Desde entonces, su teoría se ha convertido en la más popular, tanto por el peso que lleva su nombre como historiador, como por lo detallado de su reconstrucción. Así que esta será la que encontraréis en la mayoría de libros modernos sobre las campañas de Alejandro Magno. A pesar de todo, presenta un problema de difícil solución, y es que el estrecho paso de Arriano, para él, se corresponde con el de Grike Eukut, que significa garganta del lobo, y como veis, conduce a una llanura pantanosa que termina en el lago Prespa Menor. Hammond, consciente del inconveniente, argumentó que antiguamente el lago debía de ser más pequeño o quizás incluso inexistente, pero todos los estudios hidrográficos lo que indican es que en el pasado el Prespa Menor habría sido en todo caso más grande que hoy día, quizás formando un único cuerpo de agua con el Prespa Mayor. Hasta donde llegan las mediciones, solo podemos afirmar que el lago ha bajado gradualmente su nivel por culpa de la acción humana, y que hace 100 años su volumen estaba entre 8 y 10 metros por encima del actual. Así que no podemos negar categóricamente la hipótesis de Hammond, pero al menos queda claro que no está basada en ningún dato científico. Por la misma época de su estudio, entre 1969 y 1972, el arqueólogo Neri Tancheka llevó a cabo una excavación en Selce e Postme y encontró los restos de unas tumbas ilirias anteriores al siglo II a.C., lo que inmediatamente le llevó a pensar que ahí estaba la ciudad de Pelión. Sin embargo, geográficamente se ubicaría demasiado hacia el interior de Iliria, en lugar de cerca de un paso fronterizo, y además no se encuentra en la ruta entre Celetrum y Apolonia. Otras alternativas más controvertidas del siglo XX fueron las de Walter Tarn y Albert Bosworth, y digo más controvertidas porque ambas rechazaban a Tito Livio bajo el supuesto de que la Pelión de la que él habla no es la misma que la de Arriano. Esto lo argumentan por los diferentes nombres que cada uno le da, Pelión y Pelión con 2 L's, solo una letra de diferencia en español pero 2 en griego. Tarn, en el 6º volumen de Historia Antigua de Cambridge, referente a Macedonia, sugiere que si Arriano dice que Pelión estaba ocupada por los ilirios, debía de encontrarse en territorio macedonio, aunque no especifica dónde. Bosworth, por su parte, en un artículo titulado precisamente La localización de la campaña de Alejandro contra los ilirios, defiende el mismo argumento, y además se aventura a situar la ciudad en Lincéstide, aunque sin ninguna prueba arqueológica como respaldo. Hammond criticó su teoría con mucho énfasis, destacando que Bosworth ni siquiera había visitado la zona, que los ilirios no podrían haberse adentrado 120 kilómetros en Macedonia, lo que más que una amenaza sería una invasión, y que descartar a Livio sobre la base de la diferencia etimológica entre Pelión y Pelión con 2 L's era un razonamiento muy pobre. Esto nos lleva hasta la única teoría que he encontrado del siglo XXI, que es la de Tom Winifred, del año 2003. Este hombre era profesor de la Universidad de Warwick y fue autor de varios libros sobre los Balcanes, entre los que destaca Tierras baldías y fronterizas, Historia del norte de Epiro y el sur de Albania. Si recordamos la teoría inicial de Leake y la aceptación popular de Pollán como la ciudad de Pelión, el único problema que presentaba era que no había ninguna prueba arqueológica. Winifred solventa el asunto trasladando su ubicación más al norte, donde se hallan los restos de una muralla iliria que bloqueaba el llamado paso de Svesde.
La posición del asentamiento no coincidiría exactamente con el de la ciudad moderna, sino que se situaría sobre la colina, con su acrópolis en el promontorio que veis señalado sobre el mapa. Por lo que he podido leer en algunas fuentes albanas, gracias a Google Translate, está bien documentado por pruebas arqueológicas que la colina estuvo habitada desde la Edad del Hierro hasta los primeros siglos después de Cristo. De hecho, además de restos cerámicos, se han encontrado monedas con la efigie de Alejandro Magno. Lane Fox, en 2011, consideraba las pruebas aportadas por Winifred como definitivas para cerrar el debate, y yo, si queréis mi opinión personal, pienso que encaja mucho mejor con la reconstrucción que la propuesta de Hammond. De todas formas, como hoy tenemos un asedio corto, primero lo recrearemos sobre el mapa de Zvezde y luego haré una breve crítica sobre por qué la versión de Hammond no funciona. Haciendo ya zoom sobre nuestro campo de batalla, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el cauce del río Eordaico, el Deboli de nuestros días, puesto que actualmente está canalizado en línea recta a lo largo de toda la llanura. En el pasado habría tenido meandros como cualquier río normal. A la llegada de Alejandro, el único de los dos caudillos ilirios que estaba allí era Clito, hijo de Bardilis, el gran rey que invadió Macedonia y Molosia a principios del siglo IV a.C., como parte de una ambiciosa campaña expansionista. En el 358 a.C., Filipo II le derrotó en batalla y empujó la frontera de la Alta Macedonia hasta el lago Ocrida. La primera deducción que podemos hacer es que Clito no era rey. De otra forma, Arriano no habría distinguido intencionadamente entre Clito y el rey Glaucias, omitiendo el título del primero. En los libros modernos se suele decir que su pueblo era el de los Dardanios, aunque como bien argumenta Nemanja Vučić, no tendría mucho sentido que mientras Alejandro y su ejército estaban en el norte, atacasen Macedonia desde el suroeste, dejando su propio territorio completamente expuesto. Así que no sabemos a quiénes lideraba Clito, pero allí estaban, controlando tanto la ciudad como las colinas circundantes. De esa forma, si los macedonios lanzaban un asalto directo sobre la muralla, se verían expuestos a un ataque desde todas las direcciones. Pese a ello, Alejandro, en su línea habitual, no se lo pensó dos veces y marchó contra Pelión, cruzando el río al día siguiente a su llegada. Los ilirios, después de sacrificar a 3 chicos, 3 chicas y 3 carneros negros, salieron de la ciudad y descendieron de las montañas para recibir a sus atacantes. Pero en cuanto el combate llegó al cuerpo a cuerpo, los macedonios les pusieron en retirada, y todos se refugiaron en Pelión. Alejandro acampó cerca de la muralla, y comenzó a levantar empalizadas de circunvalación, con la intención de aislar a los defensores. Para su desgracia, al día siguiente llegó Glaucias, rey de los Taulancios, con un gran ejército que incluía infantería pesada, infantería ligera y caballería, aunque nosotros los vamos a representar a todos con la ficha de infantería, ya que no sabemos cómo estaban repartidos sobre el terreno y sería confuso asignar las unidades al azar. Con este numeroso contingente, Glaucias volvió a ocupar las montañas circundantes, complicando las cosas a los macedonios. Hasta tal punto era delicada la situación que algunos autores consideran que la gran historia de conquistas de Alejandro Magno podría haber acabado en ese preciso momento, en un lugar de la frontera iliria desconocido para la mayoría. Analicemos sus opciones. Atacar Pelión implicaba repetir las acciones del día anterior, pero enfrentándose a un ejército mucho más numeroso, quizás con el doble de efectivos que antes o más. Huir hacia el oeste era adentrarse más en territorio hostil, empeorando las cosas. Regresar a Macedonia implicaba atravesar un paso tan estrecho que requeriría horas de trayecto, exponiéndose a un ataque por la retaguardia. Retirarse hacia el sur también tenía sus inconvenientes, ya que el río parece haber sido vadeable solo en un sector específico, y también habría expuesto su retaguardia. Y por si todo eso fuera poco, sus habituales marchas aceleradas requerían viajar cortos de provisiones, razón por la cual había tratado de tomar la ciudad nada más llegar, y razón por la cual ahora el tiempo jugaba en su contra. No sabemos muy bien lo que falló en sus planes, pero sin duda cometió uno de los mayores errores de su carrera militar. Si tuviéramos que adivinar, el hecho de que intentara circunvalar la ciudad debía de significar que sabía que Glaucias estaba en camino. De otra forma, el objetivo de aislar a sus ocupantes habría sido rendirles por hambre, y eso requería un tiempo que Alejandro nunca estuvo dispuesto a perder. Por lo tanto, el error tuvo que ser el de haber calculado mal cuándo llegaría el ejército de Glaucias. La puntualidad con la que aparecieron sus tropas, justo al día siguiente de la derrota de Clito, nos hace plantearnos también la posibilidad de que estuviera acampado cerca, y esperando a que Alejandro cayera en la trampa. Si la cronología de Arriano es correcta, la coincidencia en verdad es demasiado grande como para ignorarla.
Sea como fuere, veamos cómo continuó el asedio, porque si bien el error cometido no fue pequeño, la brillantez de su plan para escapar de la trampa es digna de elogio. De todos los problemas que hacían peligrar la posición macedonia, el más acuciante era el de los suministros. Por ese motivo, Alejandro envió a Filotas, el capitán de la caballería de compañeros, en misión de aprovisionamiento. Para ello se llevó a las bestias de carga que habían traído, y a un destacamento de jinetes como protección. Desde su posición elevada, Glaucias pudo observar las maniobras de la expedición macedonia, por lo que inmediatamente envió tras ellos a una sección de sus tropas para posicionarse en las montañas que rodeaban la llanura a la que se dirigía Filotas. Y alguno de vosotros, aplicando el sentido común, dirá: ¿cómo se puede controlar una llanura de tropecientos kilómetros cuadrados con unos cuantos hombres en las laderas de la montaña? Pues el truco está en que el lago Malik fue drenado durante la década de 1950, pero estaba allí al menos desde la última glaciación. Aquí podéis verlo en un mapa de 1898, cartografiado por el Imperio Austrohúngaro. Y ahora os muestro los límites que se calcula que tenía durante la Edad del Hierro, con una superficie significativamente mayor. Con el lago en su sitio, ahora sí encontramos una llanura rodeada de montañas, fértil y que cuadra a la perfección con la de nuestra narración. Así que, volviendo al relato, tenemos a Filotas y a los animales de carga del ejército macedonio en estos campos al norte del lago Malik, rodeados de montañas desde las que acechaban los soldados de Glaucias. Alejandro fue entonces informado del movimiento de los ilirios y se dio cuenta del peligro que corrían tanto Filotas como sus animales, en caso de que se hiciera de noche y fuesen emboscados. Esto nos hace pensar que las fuerzas desplazadas por Glaucias no debían de ser muy numerosas, ya que se insinúa que no habrían sido capaces de atacarle de día. El rey macedonio lideró personalmente a los hipaspistas, los arqueros, los agrianos y 400 jinetes, y siguió los pasos de Filotas para apoyarle. Atrás dejó al resto del ejército, como retén, para evitar que las tropas ilirias amenazasen su retaguardia. Ante la llegada de los refuerzos, los ilirios abandonaron las montañas, y Filotas pudo regresar a salvo al campamento. Lo que viene a continuación es lo más icónico del asedio de Pelión. Alejandro formó su ejército con una profundidad de 120 hombres, lo que significaría que la formación tendría la silueta de un rectángulo, casi la de una columna de marcha, un bosque de lanzas con unos 200 metros de profundidad. En cada flanco situó a 200 jinetes y ordenó a todos guardar completo silencio para poder escuchar las instrucciones con claridad. A una primera señal, los falangitas elevaron sus sarisas, y a una segunda volvieron a bajarlas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Después marcharon hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda, encarando a las tropas en una dirección diferente a gran velocidad y sin detenerse, hasta que por fin Alejandro les envió a todos contra el enemigo. Según Arriano, el flanco izquierdo se adelantó en la carga, provocando un escalonado que se convertiría en algo habitual cuando el ejército macedonio se lanzaba al ataque. Tras haber asistido a una exhibición de disciplina marcial, en tiempos en que a los soldados no podías pedirles mucho más que mantener la formación, el pánico cundió entre los taulancios. Sin luchar siquiera, los que estaban en las primeras laderas se quitaron de en medio, abandonando sus posiciones. Y cuando Alejandro ordenó a los suyos golpear los escudos con el asta de las sarisas y lanzar sus gritos de guerra, los taulancios decidieron que lo más sabio sería retirarse al interior de la ciudad. Puesto que el enemigo aún controlaba una cresta próxima al vado de Leordaico, Alejandro envió al escuadrón real de compañeros y a sus guardaespaldas con instrucciones de que la mitad de ellos desmontaran y lucharan a pie al establecer contacto con los ilirios. Aunque una vez más no fue necesario, ya que cuando les vieron acercarse, los taulancios se retiraron y se dispersaron por las colinas. Alejandro ocupó la posición elevada con la caballería de compañeros, e hizo llamar a los arqueros y a los agrianos. Después ordenó al ejército cruzar el río, primero los hipaspistas y luego el grueso de la infantería pesada. Estas tropas, conforme iban llegando a la orilla sur, formaban en bloque en la ribera, para dar la impresión de que estaban listos para enfrentarse a un posible ataque. Los ilirios vieron en este repliegue la ansiada oportunidad de presionar a los macedonios en un momento vulnerable, por lo que descendieron de las colinas a toda velocidad. Cuando Alejandro observó que se acercaban, se puso en marcha con la caballería de compañeros, mientras la infantería pesada, al otro lado del río, simulaba una carga. Eso frenó a las tropas enemigas el tiempo suficiente para que Alejandro cruzase el Leordaico al frente de los agrianos y los arqueros. Los ilirios volvieron al ataque y se aproximaron de nuevo a la retaguardia macedonia.
Para mantenerlos a raya, Alejandro situó su artillería de asedio en la ribera sur y ordenó disparar a máximo alcance. Simultáneamente, los arqueros recibieron instrucciones de entrar en el agua y disparar también, de forma que los ilirios no pudieron acercarse, y según se dice, ningún macedonio murió durante el cruce. Un punto oscuro en la narración de Arriano es el de la artillería de Alejandro, puesto que nos plantea una duda importante. ¿De dónde demonios sacaron estas piezas? En los diferentes artículos y estudios sobre el asedio se mencionan tres posibilidades: que la artillería hubiera viajado con el ejército desde el Danubio, desmontada en carros de transporte, que la artillería viniese desde Pela y hubiera llegado unos días más tarde que el ejército, o que la artillería hubiese sido fabricada por los ingenieros y por un buen número de hombres, que durante el asedio se hubieran dedicado a esta tarea sin moverse del campamento inicial. Tened en cuenta que el cruce del río no pudo ser al día siguiente de la misión de Filotas. Si pensaban trasladarse a la otra orilla de forma inmediata, no tenía ningún sentido correr el riesgo de esa expedición, cuando iban a disponer a corto plazo de todos los campos al sur del valle. Eso supone que el asedio duró varios días, o incluso semanas, y que estos hombres habrían tenido tiempo de aprovisionarse de madera y de trabajarla. En el imaginario popular, cuando se habla de artillería y lanzapiedras, todo el mundo piensa en los onagros, porque son los que más aparecen en el cine y los videojuegos. Sin embargo, durante el asedio de Pelión, lo más probable es que las piezas usadas fueran versiones tempranas de lo que acabó evolucionando en la balista romana. De hecho, aunque en las traducciones suele aparecer proyectil, la palabra empleada por Arriano para referirse a lo que disparaba la artillería macedonia significa literalmente dardo o flecha. Este es, para algunos historiadores, el primer uso documentado de artillería de campaña en una batalla, pero para muchos otros existe un ejemplo anterior, el de Onomarco en Tesalia, precisamente para derrotar a Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. El motivo de disputa radica en que Onomarco, en el sentido más estricto, tenía artillería fija en una posición estática, a la espera del enemigo, más parecido a la defensa de una ciudad que a una batalla campal. Seguramente las piezas de aquel general de Fócide eran del tipo de la que veis en pantalla, siguiendo la definición de Eric Marsden. Tras el cruce de Leordaico, cada ejército ocupó un lado del río, y durante 3 días completos ambos bandos permanecieron pasivos. Ante la inactividad macedonia, los ilirios empezaron a pensar que su enemigo se iba a retirar, o al menos eso es lo que sugiere Arriano para explicar su falta de diligencia en las fortificaciones de campaña. Como Pelión era una ciudad considerablemente pequeña y estaba a rebosar de soldados en aquellas fechas, la mayor parte de ellos habrían tenido que acampar en las llanuras. Pero además de dispersos sobre una amplia extensión de terreno, no habían construido ni empalizadas, ni terraplenes, ni fosos. Alejandro, consciente de ello, seleccionó a los hipaspistas, los agrianos, los arqueros y los batallones de falangitas comandados por Pérdicas y Coeno. Sabemos que en la campaña había 1000 agrianos y 1000 arqueros. Los hipaspistas habrían sido entre 1000 y 3000. 2 taxeis de falangitas se componían de 3000 hombres, y con Alejandro normalmente estaba el escuadrón real de caballería de compañeros, formado por unos 300 jinetes. Así que en total podemos redondear en que había entre 7 y 10.000 efectivos. Con estas tropas el rey cruzó el río en mitad de la noche, dando instrucciones al resto del ejército para que le siguiera más tarde. Una vez al otro lado, sin esperar a los refuerzos, envió a los arqueros y a los agrianos contra las tiendas de uno de los extremos de la llanura, no para atacar a distancia, sino para asaltarlas directamente. El ataque fue tan inesperado que mataron a muchos enemigos durmiendo, y se capturaron aún más cuando cundió el pánico y todos empezaron a huir sin orden ni concierto. La caballería de Alejandro persiguió a los taulancios hasta las montañas, seguramente refiriéndose a Arriano a las de la propia Pelión. Allí podrían haber atravesado el paso de Svesde, por donde habían llegado, y continuar de vuelta hasta su tierra. Clito, por su parte, se refugió inicialmente en Pelión, pero no se quedó más tiempo del que necesitó para prenderle fuego a la ciudad. Después huyó con Glaucias a refugiarse con su pueblo. Este ataque nocturno puede parecernos un ejemplo de absoluta incompetencia por parte de los ilirios, aunque hemos de decir en su favor que no son los únicos que pasaron por una situación así. La poderosa Cartago sufrió un ataque aún más devastador cuando estaba acampada en las proximidades de Útica, a finales de la Segunda Guerra Púnica. Y el propio Filipo V, rey de Macedonia, tendría que abandonar su tienda semidesnudo por las prisas cuando los romanos lo atacaron por la noche junto a Polonia, durante la Primera Guerra Macedónica.
Si os preguntáis por qué resultaban tan efectivos los asaltos nocturnos a campamentos, el motivo principal solía ser la falta de disciplina y profesionalidad, además de la ventaja que otorgaba al atacante la oscuridad en un tiempo en que las antorchas eran la única fuente de luz disponible en campaña. En el vídeo de las legiones de Roma durante la República Media os conté en detalle cómo se organizaba un campamento romano, y podréis comprobar que el sistema de guardias tenía un grado de complejidad importante, por lo que no podemos esperar lo mismo de ejércitos mucho más anárquicos o en situaciones en las que su percepción del riesgo era muy baja. Volviendo a nuestro campo de batalla, la conclusión fue que Alejandro consiguió recuperar Pelión tras haber dejado pasar 3 días sin dar señal alguna de actividad, induciendo así a sus enemigos a pensar que su intención era marcharse. Pero como habéis podido ver, los riesgos que corrió antes de recurrir a la paciencia estuvieron cerca de desembocar en una catastrófica derrota, que habría puesto en peligro su ejército, su hegemonía sobre la alianza griega y su propia corona. Ahora vamos a pasar muy brevemente a la teoría de Hammond, no el Hammond millonario que construye parques temáticos, sino el célebre profesor inglés al que mencionamos de continuo cuando se trata de Alejandro. En primer lugar, ya hemos dicho que el paso de Grique o Ikut conduce a una llanura pantanosa, y más allá al lago Prespa Menor, que lleva ahí como quien dice toda la vida. En segundo lugar, según Hammond, Alejandro llegó a Pelión procedente del sur, lo que significa que su retirada nunca estuvo en peligro, ya que el paso de Grique o Ikut no era su única vía de salida. Podía volver por donde había venido. Tercero, durante el primer enfrentamiento, Arriano dice lo siguiente sobre los defensores. En cuanto comenzó el cuerpo a cuerpo, abandonaron las posiciones que habían ocupado, tan ventajosas como eran, de forma tan apresurada, que las víctimas del sacrificio fueron capturadas donde las habían dejado. Claramente, para Arriano, la lucha se produce en las mismas colinas ocupadas por los ilirios, por lo que no las abandonan hasta que se refugian en la ciudad. En la versión de Hammond, los ilirios bajan a la llanura a luchar con los macedonios, es decir, han abandonado las colinas antes del enfrentamiento, y no cuando huyen. Cuarto, si después de esa batalla Alejandro estaba circunvalando la ciudad, con total dominio sobre la llanura, ¿cómo demonios llegó Glaucias tranquilamente y volvió a ocupar las colinas? ¿No podían haberle interceptado los macedonios? Habría tenido que recorrer 8 kilómetros desde el paso de Changón por el llano y después cruzar un río sin oposición. En la reconstrucción anterior estaba justificado porque tenía acceso directo a las montañas por el paso de Svezde, pero aquí no. Y quinto y último, la expedición de Filotas hacia el oeste que propone Hammond, adentrándose en territorio ilirio más allá del paso de Changón, es un poco absurda. Todas las llanuras y campos del sur estaban a su disposición para forrajear, y a las malas podía haber regresado por donde habían llegado para traer provisiones de Macedonia, sin correr ningún riesgo. Como veis, hay muchos motivos por los que he descartado la teoría de Hammond para la reconstrucción, aunque eso no quiere decir que sea imposible. Pensad que el suceso está separado de nosotros por el recuerdo de la fuente primaria, la interpretación de Arriano como intermediario y la traducción que hacen los historiadores modernos de un texto en este caso bastante impreciso. En cualquier caso, la captura de Pelión aseguró la frontera con Iliria, y de hecho, estos pueblos no volvieron a plantear ningún problema durante todo el reinado de Alejandro. Como dato muy curioso, tras la muerte de nuestro protagonista, Glaucias, el rey de los Taulancios, acogió a un niño cuyo nombre quedó para la posteridad, no solo para nosotros, los amantes de la historia, sino para cualquiera que alguna vez haya escuchado la expresión «una victoria pírrica». Me refiero por supuesto al rey Pirro, que más adelante tendría sus más y sus menos con la poderosa Roma, pero ese es un tema para otro vídeo. Aquí, en teoría, todo habría estado dispuesto para iniciar la tan ansiada conquista de Asia, de no ser porque los tebanos, aquella potencia militar que había destruido el mito de invencibilidad espartano en la batalla de Leuctra, decidió que había llegado la hora de recuperar su independencia. Suscribíos al canal y activad la campanita para aseguraros de que no os perdéis el siguiente episodio de la campaña. Muchas gracias a los miembros por su gran apoyo a este bonito proyecto, y a todos os espero muy pronto con otra dosis de historia bajo el brazo. Hasta entonces, que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.